vamos a hablar sobre lo que es el sistema SLP, que viene de las siglas System Layout Planning, que ha sido diseñado por Mutter para poder desarrollar las plantas, ¿no? Basado en la experiencia de muchos ingenieros que trabajaron en planta, entonces logró pues escribir todas esas experiencias y crear un libro, pues, y lo, y lo hizo, ¿no? Entonces ese libro pues con la recopilación de muchas técnicas ha sido el que se ha convertido en el libro de texto de la mayoría de universidades en el mundo, ¿no? Aún más han habido alumnos de él pues que han escrito otros libros, pues sí, y que hablan prácticamente los temas como él los diseñó, ¿no? Entonces, por eso es que el sistema SLP es el que digamos, se usa para el diseño de plantas. Entonces, él es el que nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Voy a empezar ya a compartir para empezar. Vamos entonces a hablar de lo que es el método SLP, que viene de las letras, ¿no? Systematic Layout Planning, o planeación sistemática de la distribución en planta en español, ¿no? Recordemos un poco el concepto de qué es la distribución en planta, ¿no? Vimos que es un proceso de determinación de la mejor forma de ordenación de los factores disponibles, de modo que constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos de la forma más adecuada y eficiente posible, ¿no? Ustedes se recuerdan cuando hablamos de los objetivos de la distribución en planta, todos los objetivos que la distribución en planta persigue van orientados a esto, ¿no? A que se diseñe una planta de la mejor forma, que sea adecuada a todos los factores, ¿verdad? Y lo más eficientemente posible, ¿no? Entonces, eso es lo que es la distribución en planta. Ahora, ¿qué es el SLP? Es una herramienta que es utilizada para organizar los diferentes elementos que conforman una planta, ¿no? Ahí están áreas, las funciones, eh, cómo las diferentes áreas se relacionan entre sí, cómo digamos, se traslada la mercadería dentro de estas áreas, eh, cómo se mueven los movimientos de los materiales y las personas, ¿no? Entonces, el SLP de eso trata de organizar de la mejor forma las áreas, las personas, los movimientos, los equipos de manejo de materiales, etcétera, ¿no? Vamos a ir viendo, pues, poco a poco lo que es esto, ¿no? Fue desarrollada en su inicio por el ingeniero Richard Mutter, ¿no? El autor del libro, y su grupo de colaboradores, ¿no? Él creó su propia empresa, ¿no? Que era Richard Mutter y Asociados, que comenzó, pues, a cambiar los conceptos de distribución en planta de Apple y de Reed allá por la década de los años 60, ¿no? Y luego, pues, actualiza, pues, conceptos en la década de los 80, donde agrega ya elementos de manufactura esbelta a los procesos de planeamiento de plantas, ¿no? Fue desarrollado, pues, por un especialista reconocido en materia de planeación, ¿verdad? O
sea, pues este libro, más bien el proceso de SLP, pues ha sido desarrollado por un especialista, ¿no? Un hombre que a saber cuántas plantas diseñó en su vida, ¿no? Y quien recopiló los distintos elementos que se utilizan para la preparación y sistematizar los proyectos de distribución en planta, ¿no? Entonces, pues él con su experiencia logró pues ver cuáles eran todos esos elementos que se involucran en una distribución en planta y los sistematizó, o sea, lo metió como un sistema, como un proceso para que fuera pues aplicable a cualquier planta y que pudiera ser como una guía para diseñar de una mejor forma pues una planta de producción, ¿no? Entonces ese fue el legado que dejó este señor Mutter. ¿Cuáles son los fundamentos en que se basa pues el SLP? Primero, que es un proceso sistemático. Cuando decimos un proceso sistemático es que va paso a paso, que busca la organización de la planta estructurado en 4 pasos, o sea, en 4, digamos, capítulos, podríamos decir, ¿no? Con una serie de procedimientos y símbolos, o sea, cada paso va conformado por una serie de procedimientos y símbolos que son propios de las técnicas de la ingeniería industrial, ¿no? ¿Y qué nos sirven? Esto nos sirve para identificar, pues, cómo deben estar relacionadas las diferentes áreas que van a conformar una planta entre sí, ¿no? Cómo van a relacionarse las oficinas, la planta de manufactura, cómo debe de ser la distribución de un banco, áreas de servicio, laboratorio, etcétera, ¿no? El SLP es aplicable a cualquier empresa, ya sea productiva o de servicios. El método SLP, pues, ha ido creando dentro de la experiencia y lo que ha ido recorriendo elementos que son, digamos, afines a él, ¿no? Bueno, nace como el SLP, ¿no? El Systematic Layout Planning, pero ahí sale el SPF, que es la planificación de las facilities industriales, o sea, cómo se deben de planear todos aquellos elementos que ayudan a la producción, ¿no? Así como también eh, el SHA, que es de los handling, del manejo, ¿no? Cómo se van a manejar los materiales, permite pues el método SLP, ¿no? Y también pues que toda distribución de planta se basa en 3 parámetros. Las relaciones, que indique el grado relativo de proximidad deseado o requerido entre máquinas, departamentos o áreas en cuestión, ¿no? Están entrando todavía algunas. El espacio, que está indicado por la cantidad de área que se va a necesitar. La clase de, 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 de espacio necesario, su forma, su configuración, cómo van a distribuirse los equipos dentro de esos espacios. Entonces, pues el espacio es importante en la distribución en planta, ¿no? Y el ajuste, que sería el arreglo físico de los equipos, maquinaria, servicio en condiciones reales, ¿no? O sea, cómo ya pasamos de dibujar un plano o dibujar, digamos, o hacer un video, lo que sea, de la planta diseñada a la realidad, ¿no? Vamos a ver si es cierto que las áreas planeadas, las dimensiones establecidas, pues concuerdan con, ya que vamos ahorita a hacer ya en forma real la colocación de las máquinas y los equipos y el amuebleado de los diferentes áreas o sectores, ¿no? Ahora, para el SLP, como ha ido desarrollándose en el tiempo, ¿no? Se le han ido agregando diferentes metodologías, cada una pues tratando de mejorar pues
el proceso de distribución en planta, ¿no? El método SLP nos dicen que es una forma organizada de enfocar los proyectos de distribución en planta, ¿no? Y nos orienta a un cuadro operacional de fases. El SLP está conformado por un proceso compuesto de varias fases, ¿no? Una serie de procedimientos que hay que ir realizando a medida que se va avanzando en el diseño de la planta, ¿no? Y un conjunto de normas que hay que cumplir para llegar, pues, a feliz término, pues, un proyecto, ¿no? Todos estos elementos los vamos a ir aprendiendo nosotros y los vamos a ir aplicando en su proyecto de distribución en planta. El día de mañana va a aparecer ya el proyecto en el área virtual, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que vamos a hacer para poder, digamos, realizar pues nuestra distribución en planta? Vamos a crear una empresa orientada a la exportación de productos étnicos hacia los Estados Unidos. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a seleccionar pues el ramo de frijoles. Frijoles rojos, que pueden ir salcochados, pueden ir molidos, pueden ir en casamiento, en las diferentes formas pues que se puedan fabricar, empacar y enviar pues a los hermanos que viven en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues el SLP nos va a permitir identificar, valorar y visualizar todos los elementos que intervienen en la preparación de la distribución en planta, ¿no? ¿Y cuáles son los procesos que vamos a seguir? Primero, pues, una identificación de departamentos y actividades que van a conformar la planta, ¿no? Una realización de la tabla relacional de actividades, que es ya una de las técnicas de ingeniería industrial aplicadas, pues, al diseño, ¿no? El desarrollo del diagrama relacional de actividades, que también es otra técnica que vamos a aprender. La determinación de superficies, el cálculo de las diferentes áreas, que también pues vamos a ver cómo se calcula cada una de las áreas. El desarrollo del diagrama relacional de superficie, o sea, cómo se relacionan los diferentes áreas calculadas como un todo, ¿no? La realización de bocetos y selección de la mejor distribución en planta. Entonces, pues este es el proceso que vamos a seguir. Y para eso, pues, nos vamos a basar en la, digamos, en la estructura que tiene el SLP. Ahora, cuando Mutter empieza a escribir y a diseñar su sistema SLP, empieza a analizar cuáles son los factores que intervienen en el proceso de planear una planta, ¿no? Y vamos a ver cuáles nosotros, cada uno de ellos, ¿verdad? Cuáles son estos. Ya los vimos al inicio, pero vamos a darle una repasada porque son parte del método SLP, ¿no? El material. Bueno, pues recuerden que una planta transforma materias primas en producto terminado. Pero para hacer esa transformación, la materia prima tiene que pasar por una serie de transformaciones. Por ejemplo, si yo digo, bueno, pues quiero crear una fábrica que fabrique frijol envasado para exportar a los Estados Unidos, nos lleva que debemos de tener almacenado frijol, ¿ya? Pero almacenado en unas condiciones que no se vaya a arruinar. Luego, pues tenemos que tener equipos de cocción, ¿no? Dependiendo del volumen de demanda, tengo que calcular de qué tamaño van a ser mis equipos, ¿no? Si voy a necesitar una olla grande o una marmita grande, eh, cocina, si va a ser gas, si va a ser eléctrica, qué es lo que voy a usar, ¿no? Entonces todo eso porque yo quiero transformar el material, quiero pasar de frijol a
frijol elaborado, ¿no? Entonces, pues eso va a tener que pasar por un proceso, ¿no? La maquinaria, después del material, el equipo de proceso y la maquinaria son factores que influyen importantes, con importancia, ¿no? O sea, ¿qué equipos vamos a utilizar en el proceso de transformación? Y eso nos lleva, pues, qué tamaños de equipos, cuántos vamos a necesitar. No es lo mismo, digamos, que yo tenga una empresa que haga una silla a la semana. Esta empresa que hace una silla a la semana bastará de que tenga serrucho, clavos y martillo, pues no tiene más. Brochas para barnizar. Pero si ya me dicen, mire, no, vamos a hacer 10 sillas a la semana, ok, entonces unas pequeñas herramientas, ya necesito una sierra caladora, etcétera, etcétera, ¿no? Ya necesito pues una lijadora automática, digamos, una pistola para pintar. Ya entonces voy creciendo en equipo porque ya tengo mayor demanda. Y si me dicen, no, nuestra producción tiene que ser de 1000 sillas a la semana, entonces eso me involucra ya colocar un proceso, ¿verdad? Un proceso de producción ya en forma, con máquinas especializadas en cortar la madera, digamos, martillos automáticos para clavar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos lleva a otro mundo. La demanda es la que nos va a mover el grado de automatización de la maquinaria que nosotros vamos a necesitar en nuestro proceso. Los hombres, pues, saben que toda planta, pues, van a trabajar personas. Aún en las fábricas que están robotizadas, hay personas que controlan los robots, ¿no? Que llevan el control de esto, ¿no? Entonces, el hombre, pues, es un factor que afecta la distribución en planta, a pesar de que es el elemento más flexible porque se adapta, ¿no? A cualquier planta se va a adaptar a cualquier planta. Pero también tenemos que pensar en su bienestar, ¿no? En un lugar adecuado, bien iluminado, un lugar de trabajo ergonómico que le permita desarrollar adecuadamente su función sin llegar al agotamiento físico, ¿no? Entonces, pues, eso lo tienen que tomar en cuenta, pues es uno de los objetivos de la distribución en planta, ¿no? El movimiento, pues, otro elemento, cómo vamos a mover nosotros las piezas dentro de la planta, cómo vamos a mover la materia prima. No es lo mismo, pues, una empresa de plástico que hace botecitos de plástico a una que hace barriles de plástico, ¿no? Los dos, ambos son de plástico, pero la movilización es muy diferente. Entonces el movimiento es importante, cómo va a ser el flujo para que la mercadería no se atasque en las máquinas o para que la producción se vuelva continua de máquina a máquina y no tengan que estar esperando a través de demora, ¿no? Aquí pues en el movimiento entran mucho los equipos de manejo de materiales, ¿no? Y en la asignatura hay un capítulo que vamos a ver específicamente de eso, ¿no? De los equipos de manejo de materiales. La espera, que es un elemento que como ingenieros industriales ustedes saben que tienen que tratar de eliminar o minimizar, ¿no? Porque nos permite a nosotros, pues, ser más eficientes. Entonces, el objetivo principal, pues, reducir siempre aquellos lugares de espera, ¿no? Entonces, porque las demoras, pues, cuesta dinero, ¿verdad? Y en una distribución en planta, pues, el dinero siempre va a ser importante. Servicios, ¿no? Los servicios de una planta son todas aquellas actividades, elementos y personal que sirven y auxilian a la producción. Entonces podemos hablar aquí de servicios al personal, ¿verdad? Como los servicios sanitarios, por ejemplo. Servicios al material, los almacenes y bodegas. Servicios a la maquinaria, mantenimiento. Servicios a la calidad, control de calidad. Servicio a la productividad, el departamento de ingeniería. Servicio a la planeación del producto, ¿verdad? Investigación y desarrollo. Y en fin, pues todos los servicios que son necesarios tener para que la planta pueda funcionar pues de una manera pues adecuada, ¿no? También
otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta son las características del edificio y de la localización, ¿no? No todos los procesos van a tener las mismas instalaciones. Hay unos procesos que son más delicados que otros, donde las instalaciones son especiales, ¿no? Y una de estas son, por ejemplo, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene instalaciones especiales. No se puede fabricar un producto farmacéutico en cualquier lugar, ¿no? No, que tiene que fabricarse en ambientes controlados, que controle humedad, que controle niveles de partículas en el ambiente, que controle el ambiente controlado de temperatura. Y la otra industria que también requiere de cosas especiales, pues de la electrónica, ¿no? En mi época joven yo trabajé pues con Texas Instruments y la especificación de Texas Instruments era como eran todas las máquinas, eran unas computadoras de la década de los 70. Yo trabajé en Texas Instruments creo desde 1971 hasta como 1974. Trabajé en Texas Instruments. Entonces, por especificación, la temperatura donde deberían de tenerse las máquinas era entre 14 y 16 grados centígrados. Era súper helado, pero esa era la especificación. Entonces, además de eso, pues tenía que ser un ambiente libre de partículas. Entonces, el aire era filtrado con filtro CEPA, que dan una eficiencia de 99.996, o sea que prácticamente es como que si estuviéramos trabajando en un quirófano quirúrgico, ¿no? Porque los quirófanos tienen aire, tienen, digamos, filtraciones HEPA para evitar contaminación de las personas que están operando. Entonces, los edificios van a tener características especiales según la industria en que estamos, ¿no? Si vamos al ejemplo del proyecto que van a realizar, estamos hablando de la industria de alimentos, ¿no? Entonces también tienen instalaciones especiales que están reguladas por las normas de inocuidad y de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, pues es importante saber cuáles van a ser las características del edificio en el cual vamos a trabajar. Otro elemento, el cambio, ¿no? Eh, Vimos que una de las características y uno de los objetivos claves de la distribución en planta es la flexibilidad. Una planta tiene que ser flexible para adaptarse a los cambios, o a los nuevos productos, o a los nuevos diseños, o a las nuevas líneas. Entonces tenemos pues que tener la oportunidad en el diseño de pensar en la flexibilidad de la planta, ¿no? Porque los cambios suceden, ¿no? Y si nosotros no hemos preparado la planta para los cambios, entonces pues nos va a ocasionar pues un problema pues serio con la producción y la eficiencia de la planta, ¿no? Y en la parte de los cambios nosotros tenemos que ser capaces de identificar imponderables, o sea, aquellas cosas que todavía no nos hemos imaginado, ¿no? Tenemos que pensar en ellas también. Definir límites de influencia de los cambios sobre la distribución en planta, o sea, hasta dónde debe ser nuestra flexibilidad, hasta dónde debemos de permitir pues que la flexibilidad llegue, ¿no? Y diseñar la distribución de acuerdo con el principio de la flexibilidad, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, el método SLP es una forma organizada, ¿no? Para realizar la planeación de la distribución en planta. Incluye método simplificado que puede aplicarse a oficina, laboratorio, áreas de servicio, etcétera. Pues o sea que el SLP se puede adaptar a cualquier área, ¿no? Dice método simplificado porque no es lo mismo pues diseñar una oficina que una planta, pues es más compleja la planta, ¿no? Y el método SLP pues consiste en un esqueleto de pasos, ¿no? Un patrón de procedimientos de la planeación sistemática y la distribución en planta.
y un juego de conveniencia. O sea, ¿qué es más conveniente a qué? Siempre pues en la distribución en planta tenemos que ver qué conviene más. Proteger al personal o la velocidad del equipo. ¿Qué conviene más? ¿Agrandar los espacios o reducir las áreas? Entonces cada vez vamos a ir teniendo que estar tomando decisiones sobre conveniencia. Y las, de las fases que hemos estado hablando, pues para el desarrollo, pues son 4 fases, ¿no? La primera fase hablamos de lo que es la localización. La localización nos indica dónde debe de ubicarse la planta. Eso significa pues que nosotros debemos de tener una forma de saber decidir a dónde voy a colocar yo mi planta. Y no lo vamos a hacer de manera antojadiza, ¿va? A no ser pues que el dueño diga yo aquí quiero, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero no, como ingenieros industriales tenemos que aplicar un método científico, ¿verdad? Un proceso para poder hacer la localización de la planta de una manera pues pensada, ¿verdad? Analizada, basada en hechos y realidades y datos. Entonces la localización es importante, ¿no? Y a veces, pues, cuando estamos haciendo redistribuciones, pero nos dice que en caso de una redistribución, el objetivo será determinar si la planta se mantendrá en el emplazamiento actual, ¿verdad? O sea, si cabemos con lo nuevo que viene, ¿no? O se trasladará hacia un edificio, pues, recién adquirido. O hacia un área similar potencialmente disponible, pues, que hemos alquilado. Entonces, pues, cualquiera que sea los objetivos que perseguimos con la planta, hacer una planta nueva, hacer una redistribución o cambiarnos a un local alquilado, pues siempre pues tenemos que buscar la localización de eso, pues a dónde nos vamos a ir a meter. Si vamos a alquilar, pues aquí ya no cabemos, que alquilemos. Hay que buscar, pues, no únicamente al primero que encontremos y nos vamos a ir, no, ¿verdad? ¿Qué es más conveniente para nosotros? ¿Qué local va a ser más conveniente? La fase 2 es la distribución general del conjunto. Aquí se establece el patrón de flujo. ¿Cuál es el flujo que debe dominar la planta? ¿Cómo debe ser el recorrido del producto adentro de la planta, no? Y eso pues es lo que comanda cómo va a ser la distribución. De acuerdo al flujo se van a colocar las diferentes áreas, los diferentes talleres, las diferentes máquinas, los diferentes servicios, ¿no? Para el área que va a ser distribuida ya se indica también el tamaño, la relación existente en los diferentes elementos, ¿no? Entonces, el resultado de esta fase es un bosquejo diagrama a escala de la futura planta, ¿no? Entonces, en esta fase 2 ya nosotros podemos imaginarnos en un plano, en un dibujo, cómo será pues la futura planta. Y la fase 3, hablamos del plan de distribución detallada. Es la preparación en detalle del plan de distribución. O sea, aquí ya pues ya venimos nosotros y en las áreas que hemos calculado donde se van a poner, pues ya empezar a imaginarnos cómo van a estar las máquinas, cómo van a estar los estantes en la bodega, ¿no? Ahora, como la planta que vamos a hacer va a ser en un sistema multimedia, pues los sistemas multimedia tienen esa gran ventaja que ya tienen diseñados un montón de elementos que solo los buscamos y los pegamos, ¿no? Ya tienen máquinas, ya tienen hombres, ya tienen mesa, ya tienen todo. Entonces solo los vamos colocando de acuerdo a la distribución, pues, que nosotros hemos pensado. Y la fase 4 ya es la instalación, ¿no? Ver si lo que hicimos en los planos, si lo que el diseño multimedia ya ha llevado a la realidad. Ver si ya las paredes y las vigas fueron colocadas en los lugares correctos. Ver si las columnas no nos van a afectar pues el paso del producto cuando se esté construyendo, en fin, pues tenemos aquí ya la fase 4, es la instalación de la planta en el lugar de los hechos, ¿no? Estas fases se producen en secuencia, pues, o sea, pues las vamos haciendo una tras de otra, ¿no? No pueden ir a la par, ¿verdad? Sino que tenemos que ir quemando etapas.
Y según el autor nos dice, para obtener mejores resultados deben solaparse una tras otra, ¿no? O sea que tenemos que buscar pues que se intersecten entre sí, que no hayamos terminado una cuando ya comenzamos con la otra, ¿no? Para que vayan los tiempos de ejecución sean más rápidos. Vamos a describir un poco así a la ligera los diferentes pasos, ¿no? Porque los vamos a ver ya en detalle en las clases futuras, ¿no? Localización. Aquí debe definirse el área de las instalaciones para ser organizada. Puede ser la localización actual donde funciona la empresa o un espacio que se decida. Hay que organizar una bodega o un edificio disponible para tal fin. Pues entonces tenemos nosotros que primero pues hacer lo que es la localización. ¿A dónde queremos construir la planta o a dónde queremos trasladarnos? El plan general de distribución. Aquí pues se planea la organización de los patrones principales de flujo y las áreas de relación y mayor envergadura e importancia en la planta, ¿no? Vamos a ver cuáles son las áreas más importantes y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Para poder, en base a ellas, organizar todo el proyecto. Paso 3, planeación y preparación de detalles. Aquí pues se incluye la disposición de cada máquina o equipo, personal, ubicación de materiales, servicios auxiliares, entre otros, y su ubicación dentro de la planta. Aquí ya el detalle, dibujar en un plano o hacerlo en un sistema multimedia, cómo van a ir las diferentes máquinas, a dónde van a estar ubicadas las personas, a dónde van a estar las oficinas, a dónde van a estar los servicios sanitarios, a dónde va a estar la caldera, que es ya de poner de detalle, pues, los elementos dentro del área asignada en la distribución en planta. Y la instalación, pues, en este paso, pues, implementa los dos anteriores, ¿verdad? Aquí, pues, ya es llevar a un edificio construido o alquilado las máquinas y equipos e instalarlas de acuerdo a cómo fue el diseño planeado. Según el diseño, pues, así vamos nosotros a colocar las máquinas, pues, y los equipos. Acomodar todo en su lugar de acuerdo al plan, ¿verdad? Eso es lo que consiste la instalación. Ahora, nosotros no vamos a llegar a ese proceso, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar a nivel, pues, de diseño. Si hay alguien, pues, les compre el diseño y decide a diseñar la planta para él, pues ya esa es otra cosa, ¿no? Ahí tal vez hasta los contrata para que le dirijan el proyecto, ¿no? Ahora, vimos que toda una distribución en planta se enmarca en tres patrones, ¿no? En el de relaciones, en el de espacio y en los ajustes, ¿no? Estos son los elementos en que nosotros tenemos que manejar una planta. Relaciones, grado de proximidad e importancia de las diferentes áreas. Espacio, cantidad de maquinaria y equipos a distribuir en un determinado espacio. Y ajuste, que se realizará sobre los elementos ya instalados para que sean funcionales en la vida real, ¿verdad? O sea, que queden, puede ser que en el plano o en el dibujo de multimedia, nosotros no consideramos, pues, que en medio, pues, del área iba a quedar una columna, por ejemplo, ¿no? Pero el ingeniero o los arquitectos que estaban construyendo el edificio dijo que, mire, esta columna no se puede mover, pues. Esta columna, pues, es parte de las que detienen el edificio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un ajuste ahí, pues, a la distribución, pues, a manera de que la columna no nos entorpezca la labor de fabricación. Aquí tenemos, pues, lo que es el sistema layout, ¿no? El SLP se maneja por una estructura, vimos, ¿no? En la parte de arriba es el primer paso que se llama producto cantidad. Luego, pues, del producto cantidad, tenemos que trabajar en los procesos
los diagramas de procesos, diseños de los diagramas de procesos, en la relación entre las diferentes actividades funcionales. Vamos a hacer el gráfico de relación de actividades. Luego, tenemos que hacer el diagrama relacional de áreas funcionales, o sea, cómo se relacionan las diferentes áreas. Pasamos después a definir las superficies, cuáles son las áreas que vamos a necesitar. Y compararla contra la superficie disponible, porque nosotros, pues, recuerden que en la primera fase es localización, ¿verdad? Hemos localizado un terreno que tiene 3 manzanas. Suponemos que nos va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la definición de la superficie, sabemos que lo máximo que tenemos es de 3 manzanas. Si nos pasamos desde las 3 manzanas, pues, o sea, hicimos malos cálculos, ¿verdad? Para adquirir el terreno. Luego viene el diagrama relacional de superficie que nos dicen, pues, cómo las diferentes áreas se van a relacionar entre sí. Y después, pues, los factores a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que van a entrar? Va a entrar mantenimiento, almacenes, emplazamientos, va a haber personal, etcétera, etcétera. Todos los elementos involucrados en la distribución. Y también, pues, recuerden que todo proyecto tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, pues, pensar en las limitaciones prácticas que vamos a enfrentar, pues, en el proyecto. La técnica de distribución en planta nos dice, bueno, pues, hay que hacer 3 diseños de distribución en planta. Con el fin, pues, de que los dueños del proyecto tengan 3 alternativas y puedan decidir entre cualquiera de las 3, ¿verdad? Entonces, pues, se les plantean 3 proyectos y escogen, pues, el que más les agrada o el que más les conviene o el que es menos caro o el que es más eficiente, en fin, va a haber una serie de factores por los cuales decidir por cuál. Ahora, nosotros pues no vamos a llegar a 3 diseños, ¿verdad? Porque no nos alcanza el tiempo para hacer 3 diseños. Pero sí vamos a hacer un diseño. Entonces, ahí viene lo que es, al tener los 3 diseños, viene una evaluación multicriterio, lo que les decía. Puede hacer que un diseño sea más eficiente por los flujos, por los procesos, pero otro diseño sea más conveniente por la distribución en que han quedado las cosas. Otro puede ser que es más conveniente por el costo. En fin, pues es una evaluación multicriterio. Hasta que llegamos pues al diseño seleccionado, ¿no? Entonces, estos pasos son los que nosotros vamos a desarrollar durante el ciclo para poder diseñar una planta. Cuando hablamos de la metodología de distribución en planta, pues es un proceso interactivo. Significa que todos los elementos interactúan entre sí, ¿no? Primero, pues partimos de que hay que formular un problema, ¿no? Nuestro problema, pues, va a ser diseñar, pues, una planta, ¿no? Este es lo que vamos nosotros, vamos a resolver el problema de esta empresa diseñándole, pues, una planta, ¿no? Pasan a procesos de análisis, vamos a ver diferentes análisis, cada paso lleva sus propios análisis, así como van la búsqueda de soluciones. Vamos a seleccionar la mejor solución. Vamos a crear especificaciones para que esa solución seleccionada pues se desarrolle bien. Vamos a ver si digamos, la solución resuelve el problema, ¿no? Vamos a evaluar y con eso pues vamos a tomar decisiones sobre el nuevo diseño, ¿no? Para ver si el nuevo diseño pues está resolviendo el problema, ¿no? Y luego pues viene el convencimiento que la solución es la adecuada, ¿verdad? Convencer a los dueños del proyecto que esa es la mejor pues solución planteada en la distribución en planta. Entonces, veamos los pasos que vamos a hacer. Primero vamos a hacer un análisis producto-cantidad.
Luego vamos a ver cómo es el flujo de los materiales, los diferentes diagramas, diagramas de proceso, diagramas de operaciones, diagramas de recorrido, etcétera, ¿no? Luego vamos a establecer cuál es la relación entre las diferentes actividades. ¿Por qué las oficinas deben estar alejadas de la planta? ¿O por qué mantenimiento tiene que estar cercano a la área de máquinas? ¿Por qué la bodega de materias primas tiene que estar cercana a las áreas de producción? En fin, pues, la relación entre las actividades vamos a aprender a cómo hacerlo. Luego vamos a hacer el diagrama relacional de actividades. Vamos a calcular la necesidad de espacio comparada contra los espacios disponibles. Vamos a hacer los diagramas relacional de espacio, que todas estas que les he mencionado son técnicas de ingeniería industrial pues aplicadas a la distribución en planta. Los factores influyentes en la planta, las limitaciones prácticas que vamos a tener y la generación de 3 alternativas, ¿no? Evaluación de las alternativas, hacer una instalación para luego pues, después de la selección, instalar ya la planta en definitiva de acuerdo pues al diseño seleccionado. Ok, vamos a ver qué es un análisis producto-cantidad. Hay que acordarse un elemento que es importante en ingeniería, y es que la capacidad instalada de una planta tiene que estar en relación directa con la demanda. Entonces nosotros no podemos hacer una planta mucho más grande que la demanda porque vamos a tener capacidad ociosa. O no podemos hacer una planta más pequeña que la demanda porque vamos a tener demanda insatisfecha. No vamos a poder cubrir todos los pedidos. Por esa razón, pues, se trabaja primero con el análisis producto-cantidad. ¿Qué productos y en qué cantidades vamos a fabricar en esta planta? Entonces, pues, para poder contestar eso, hay que ir, pues, al mercado, ¿no? ¿A qué mercado vamos a ir? Adelantando un poquito el proyecto. Dice, un grupo va a decir, bueno, pues nosotros vamos a exportar a Los Ángeles. Porque hemos visto, pues, ahí en la investigación que hemos hecho que en Los Ángeles hay 2 millones de salvadoreños. Entonces ahí tienen ya pues el mercado, ¿no? 2 millones de salvadoreños, digamos, ¿cuántas familias formarán? Probablemente por los Estados Unidos lo más grande, las familias serán de 4, ¿verdad? Los esposos y 2 hijos. No es como aquí que hay familias que tienen hasta 10 hijos, no, allá no, ¿verdad? Ya es limitado eso. Entonces, pues, ¿cuántas familias vamos a poder formar? Y luego, ¿cuántas de estas familias estarían comprando nuestro producto? ¿Cuántas veces a la semana estarían consumiéndolo? Y ahí pues nos vamos imaginando nosotros cuál va a ser la demanda de ese producto, ¿no? Recordando que no estamos solos. Hay varias empresas que están exportando frijol molido, frito, cocinado a los Estados Unidos. Entonces, digamos, ok, pues ¿de qué mercado estamos hablando? Ah, si van ustedes a Estadística y Censos, les van a decir, mire, pues exportamos 100,000 libras al mes. Yo no veo, pues mi demanda va a ser de 100,000 libras. No, ¿verdad? Porque no estoy solo. Y tengo que pensar, bueno, pues de esas 100,000 libras que se exportan al mes, voy a agarrar un poco, voy a agarrar un 10%, digamos. Voy a empezar de a poquito. Entonces, pues imaginándose la demanda. Lo importante es contestar la pregunta. ¿Qué productos y en qué cantidades? Ese es el análisis producto-cantidad. Veamos lo que nos dice la teoría. Lo primero que se debe conocer para realizar una distribución en planta es qué se va a producir y en qué cantidades. Y estas previsiones deben disponer para cierto horizonte temporal, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo van a demandar este producto, no? Porque yo tengo que diseñar la planta para ese horizonte temporal, ¿no? A partir de este análisis es posible determinar el tipo de distribución adecuado para el proceso objeto de estudio.
Imagínense si la demanda va a ser tan grande que decimos, no, pues aquí vamos a poner producción en serie, gran volumen. El mercado es grande, o sea que vamos a producir bastante, entonces vamos a pensar en una distribución por volumen, por proceso y no por producto, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta eso. También el, vamos a ver, ¿verdad? Si la gama de productos es muy amplia. Hay empresas aquí en El Salvador que tienen pues hasta 100 productos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que debe de tomarse a consideración para diseñar la planta, ¿no? Pues nosotros pues no vamos a tener muchos productos, pues yo les voy a pedir como máximo 3 productos, pues que diseñen 3 productos para poder hacer un gráfico producto-cantidad. Entonces, si hay varios productos, se organizan los grupos según su importancia, de acuerdo con las previsiones efectuadas, ¿verdad? O sea, cuánto es lo que va a demandar cada producto, ¿no? Mute recomienda la elaboración de un gráfico en el que se representen axis los diferentes productos a elaborar y en ordenadas las cantidades de cada uno, ¿no? Eso es lo que se llama el gráfico producto-cantidad, que cuando ya veamos el detalle, les voy a enseñar cómo se construye este producto, ¿no? Entonces, en función del gráfico, es recomendable la implantación de uno u otro tipo de distribución, pues el gráfico nos va a decir a nosotros, pues, si necesitamos una distribución que mueva rápido el producto porque va a ser gran volumen o una velocidad media porque la demanda pues no es tanto, ¿no? Luego pues tenemos que ir pues el análisis del recorrido de los productos, ¿no? ¿Cuál va a ser el flujo de producción seleccionado para nuestra producción? Entonces aquí pues se van a acordar de ingeniería de métodos, ¿no? Diseñar diagramas de proceso, diagramas de actividades, diagramas de recorrido, cartas de ensamble, en fin, una serie pues de, digamos, de procesos que hay que diseñar, ¿no? Así como también pues en distribución en planta se toma en cuenta otros, ¿no? Otros elementos, como por ejemplo el diagrama UTIDA, que es un diagrama de flujo que se va partiendo a medida que va avanzando, ¿no? Se va dividiendo en flechas. Diagrama de acoplamiento, que se llaman también pues los de ensamble, ¿no? Diagrama as is, ¿verdad? Como es, o sea que de acuerdo a cómo son las cosas, así se van colocando. Los cursogramas analíticos que aprendieron a hacer pues en ingeniería de métodos, ¿no? Diagramas de multiproducto igual, que eso se vio en métodos. Matrices origen-destino, que es, digamos, de dónde parte la materia prima y hasta dónde va a llegar su destino final, ¿no? Diagramas de hilos, que es una técnica pues, de dibujar un diagrama de recorrido y los diagramas de recorrido, ¿no? Entonces, pues, cuando hablamos en el análisis en el paso 2, en el análisis de recorrido, tenemos que pensar en todos los diagramas que es necesario diseñar, pues, para poder entender bien cómo va a ser nuestro proceso, cómo va a caminar el producto dentro de la planta. El paso 3, análisis de las relaciones entre actividades. Esta es una técnica propia pues, de distribución en planta, ¿no? Este no se aplica en otra función más que en la distribución en planta. Conocido el recorrido de los productos, debe plantearse el tipo y la intensidad de las interacciones existentes entre las diferentes actividades productivas, ¿verdad? ¿Qué tanto se relaciona una bodega de materias primas con producción? Bueno, pues las veces, si nosotros nos empezamos a contar, ¿verdad? Las veces que entran de producción hacia bodega o que salen de bodega hacia producción los materiales, vamos a ver que existe un gran flujo pues, de información y de movimiento de materiales, ¿no? Los medios auxiliares, cómo se relacionan, cómo debe ser la relación del departamento de calidad con producción. Estas relaciones, pues, no se limitan a la circulación de materiales,
sino que, van orientadas a ver relación entre las diferentes actividades. ¿Cómo es la relación entre las oficinas y la planta? Entre los almacenes y las oficinas, entre los almacenes y mantenimiento. En fin, cada uno pues va tomando su importancia, ¿no? La no existencia de flujo de material entre dos actividades no implica que no pueden existir otro tipo de relaciones, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a ver que haya flujo entre las oficinas y bodega, porque bodega no tiene nada que mandar a las oficinas de materiales, ¿va? Tal vez, pues, si viene algo de papelería, pero probablemente no es a través de bodega que esté entrando. Entonces, pero para algunas empresas sí, ¿verdad? Las bodegas entra todo, pero entonces, digamos, aunque no hay una relación, pero sí tenemos que imaginarnos que va a haber una relación, pues, entre bodegas y las oficinas, ¿no? Y el flujo de materiales es solamente una razón para la proximidad de ciertas operaciones, unas con otras, ¿verdad? O sea, el material nos va a ir indicando, pues, cómo se van relacionando las diferentes, pues, materias primas en el proceso de transformación. Nos va a ir diciendo cómo va caminando, ¿no? Ahora, esta información sí va a ser importante para poder integrar, ¿ves?, las diferentes áreas. Y para eso, pues, vamos a usar un elemento que se llama un código de letras, que lo vamos a ver aquí. Se basa en las 5 vocales. Para decir, pues, que, por ejemplo, que bodega de materias primas con producción es importante que estén cerca, entonces se le dice, pues, deben de tener una cercanía a, que significa que es absolutamente necesario que estén cerca, ¿no? Bodegas con mantenimiento, pues, es especialmente importante, no es tan exagerado, ¿verdad? Bodegas con control de calidad, es importante. Bodegas digamos, con la portería, nada que ver, ¿verdad? No es importante. Bodegas con oficinas, equidad, indeseable. No es bueno que las bodegas estén a la par de las oficinas. Entonces, a través de este código, nosotros vamos a ir haciendo, pues, un diagrama que nos va a ir identificando estos elementos. En la práctica, el análisis del recorrido expuesto en el apartado anterior se emplea para relacionar las actividades directamente implicadas en el sistema productivo. O sea, pues, el diagrama de operaciones sí me integra, pues, la cercanía de las operaciones, ¿no? La operación 1 y la operación 2 es absolutamente necesario que estén cerca, ¿no? Así como la 2 y la 3 es absolutamente necesario que esté cerca, pero la 1 y la 3 tal vez es especialmente importante, ¿no? Pero ya no es absolutamente necesario. Entonces el diagrama de producción sí nos va a ir indicando, pues, el sistema, ¿no? Y esta es la tabla relacional de actividades que les hablaba, ¿no? Como pueden ver, oficinas y la unidad de torneado, ¿no?, se intersectan en un punto. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Cuál debe ser la relación? No es importante, ¿verdad? No es importante que estén cerca. Pero, por ejemplo, torneado con arenado, que son operaciones de producción, ahí sí es importante que estén cerca. O veamos esta, montaje con inspección. Es absolutamente importante, pues, porque la inspección está revisando que el montaje sea el acuerdo. Y así vamos nosotros, pues, de acuerdo a la técnica, aplicando el grado de cercanía. El grado de cercanía, pues, que nos va garantizando cómo van a quedar los diferentes espacios relacionados buscando un nivel de cercanía. Luego, pues, siguiendo el diagrama del SLP, vamos al desarrollo del diagrama relacional de actividades, ¿no?
la información pues recogida nos va a servir para hacer el diagrama relacional de actividades. Esto pretende pues recoger la ordenación topológica de las actividades en base a la información que se dispone, ¿no? A manera pues que nosotros podamos ver en un gráfico cómo las diferentes actividades se relacionan, ¿no? Y son actividades adimensionales, ¿verdad? Y que no poseen una forma definida. Veamos a qué me refiero a esto, ¿no? Aquí pueden ver pues los diferentes elementos que componen esta planta y cómo tienen su relación entre sí. En este caso se han buscado pues círculos para demostrar cada una de las unidades, ¿no? Ahí está pues empezando ahí arriba, ¿verdad? El número 6 prensado, el 5 roscado, el 9 CNC, o sea, donde hace los tornos, termo, ter- ter- termoacondicionado, arenado, fresado, pulido, montaje, inspección, expedición y oficina. Entonces, pues, son todos los elementos. Y han visto que a la par de cada letra hay unas líneas, ¿no? Hay unas líneas, que es el código de líneas. Entonces, cuando es una relación A absolutamente necesaria, pues se usan 4 líneas. Cuando es E es especialmente importante, se usan 3 líneas. Cuando es I es importante, 2 líneas. Y así sucesivamente, ¿no? Y en X, cuando es indeseable, pues que no pueden estar cerca, se usa pues una línea punteada que indica pues que no, ¿verdad? Ahí no tiene que haber nada de cercanía. Todas estas herramientas, pues ahorita le estamos viendo hacia una vista a ojo de pájaro, porque cada una de ellas la vamos a ir desarrollando como es, conociéndola, aplicándola, cómo se hace, y ustedes pues en simultáneo lo van a ir haciendo pues en su proyecto. Estos diagramas pues van a prueba y error, ¿verdad? Lo único que se debe de tomar en cuenta es que en este caso pueden ver no hay cruces, ¿verdad? Es como cuando están haciendo pues un PER, un diagrama PER, que una de las indicaciones que nos dan cuando nosotros nos enseñaron a construir un diagrama PER es que no deberían de cruzarse las líneas entre sí, ¿no? Igual aquí, ¿verdad? No deben de cruzarse, pero nos dice pues que el número de cruces entre las líneas no debe ser, ¿verdad? Ahora, si necesariamente tiene que cruzar uno, pues ni modo, pues, ¿verdad? Va a cruzar, pero lo ideal es hacerlo. Por eso es que dice que se hacen a prueba y error, ¿verdad? Dibujando diferentes formas, colocándolo aquí, hoy lo voy a colocar para acá, a manera pues de lograr los niveles de cercanía sin cruzamiento. Este gráfico lo que nos hace representa la relación entre las actividades, ¿no? O por lo menos aquellas, dice, que representan una mayor intensidad relacional, o sea, donde hay más líneas, donde las líneas son más fuertes, entonces pues hay que representarlas, ¿no? De esta forma, pues se trata de conseguir distribuciones en que las actividades con mayor flujo de materiales estén lo más próximos posible. Ese es el objetivo. Saber identificar cuáles son aquellas actividades que tienen mayor flujo entre sí. Entonces, si tienen mayor flujo entre sí, pues tienen que estar cerca, ¿no? Porque si las ponemos lejos, entonces los transportes se nos van a volver pues agotables, ¿verdad? Llevar lejos varias veces la mercadería, pues sería un gran error. También nos sirve para tomar como base el principio del manejo de la circulación o flujo de los materiales, ¿verdad? Cómo se va a mover el material. El quinto paso es el análisis de necesidad y disponibilidad de espacio. Esta parte sí es mucho criterio. No existe una fórmula mágica ni única forma para calcular los espacios. Cada espacio tiene sus propias formas de hacerlo, ¿no? Y lo vamos a ver, pues cuando nos toque la parte de calcular los espacios, vamos a ver que hay una forma de calcular los espacios de oficina,
que hay una forma de calcular los espacios de producción, hay una forma de calcular los espacios de parqueo, hay una forma de calcular los espacios para servicios sanitarios, hay una forma para calcular los espacios de bodega. Entonces, cada uno tiene su propia forma de cálculo, no podemos generalizar, ¿no? Así como también, pues, todas las formas de cálculo han nacido en base al sentido común. No vamos a encontrar aquí fórmulas matemáticas que nos resuelvan el problema, sino que va a ser en base al sentido común. Aquí el planificador debe hacer una previsión tanto de la cantidad de superficie como de la forma del área destinada a cada actividad. Y esta es una cosa muy importante. Cuando nosotros estamos ya dibujando las áreas, debemos de tratar que sean figuras geométricas convencionales. Y las figuras geométricas convencionales son los cuadrados y los rectángulos, porque se pueden acoplar más fácilmente cuando nosotros los queremos pegar, los queremos acercar, pues. Pero si yo soy piloso, no, yo quiero hacer rombos. Ok, haga rombos, pero trate de pegar los rombos, a ver si puede. O voy a hacer triángulos. Ok, haga triángulos, pero trate de pegarlos. Entonces, pues, se vuelve, pues, complejo cuando uno está trabajando con figuras que no son, las corrientes, ¿no? Que no son figuras normales. Este señor, Diego Mas, nos dice, no existe un procedimiento general ideal para el cálculo de la necesidad de espacio. El proyectista debe emplear el método más adecuado al nivel de detalle con el que él esté trabajando, a la cantidad y exactitud de la información que se posee y a su propia experiencia previa, ¿verdad? O sea que dice, ok, señores, pongan su experiencia aquí de por medio, ¿no? Utilicen las fórmulas que les pueden dar un cálculo más cercano a lo que ustedes andan buscando, ¿no? Y el espacio requerido por una actividad no depende únicamente de factores inherentes a la misma, sino que puede verse condicionada por las características del proceso productivo global, de la gestión de dicho proceso o del mercado, ¿no? Entonces, pues, también tenemos que pensar, por ejemplo, en las bodegas, cuánto vamos a almacenar. No podemos decir, bueno, calculemos espacio para tener un año en mercadería. No, ¿verdad? Sería una locura decir que vamos a tener un año en mercadería. Entonces tenemos que acoplar nuestras áreas a las necesidades del mercado, pero aplicando pues un sentido común. El planificador también puede hacer uso de los diversos procedimientos de cálculo de espacio existente, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Apple, que no, casi no lo podemos conseguir gratis, pues Apple trabajó mucho en estándares. Él tenía ya, por ejemplo, dice, bueno, pues si en una oficina van a trabajar 100 personas y pongamos mitad hombres y mitad mujeres, ok, entonces para el baño de hombres necesitamos tantos metros cuadrados, para el de mujeres tantos metros cuadrados. Él tiene como unas relaciones ya calculadas, así también como para parqueos, ¿no? Lo único que Apple se quedó obsoleto en cuestión de los parqueos, porque en la época en que le hizo sus estándares, pues en los Estados Unidos eran los grandes lanchones que se manejaban, ¿verdad? Los Plymouth, los Chrysler, los carros grandes. Hoy no, pues todos son carros compactos, todos son sedán, y entonces los espacios son más limitados, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora que adaptarnos a los vehículos de hoy, no digamos a los de antes, ¿verdad? Con esto lo que les quiero decir es que hay en algunos cálculos de espacio, vamos a encontrar pues como algunas sugerencias para calcular, ¿no? O métodos para calcular, pero todos pues están basados en criterios y sentido común. El ajuste de las necesidades y disponibilidad de espacio suele ser un proceso interactivo de continuos acuerdos, correcciones y reajustes que desemboca finalmente en una solución que representa el llamado diagrama relacional de espacio.
Entonces, pues el cálculo de los espacios lo vamos a ir acomodando a las necesidades. Muchas veces pues vamos a ir quitándole espacio a uno y dándosela a otro de acuerdo a lo que la experiencia en el diseño nos vaya dando. Pero al final pues vamos a aterrizar en el que se llama diagrama relacional de espacios, que es otra de las técnicas de la ingeniería industrial pues aplicada a los procesos de distribución en planta. El diagrama relacional de espacios es similar al diagrama relacional de actividades, al de los circulitos, ¿no? Lo único que este ya toma en cuenta los tamaños de las áreas pues ya calculadas, ¿no? Y lo vamos a ver pues en la figura 5, que es esta, ¿no? Aquí podemos ver el diagrama relacional de espacio. Ya aquí cada uno de esos elementos nos está indicando pues los metros cuadrados que tiene. Por ejemplo, torneado ahí arriba, 65 metros cuadrados. Arenado, 30 metros cuadrados. CNC, 70 metros cuadrados. Montaje, 85 metros cuadrados. Entonces, pues nos va indicando pues cuántos metros cuadrados tiene cada área y ustedes pueden ver cómo ya las van juntando, cómo las van haciendo, pues. Y otra cosa importante notar aquí es que todas son figuras geométricas convencionales. Ahí no hay ningún pentágono, ahí no hay ningún trapecio, ningún triángulo. Todas son o rectángulos o cercanos a un cuadrado, ¿no? Son figuras convencionales porque son más fáciles de acoplar cuando hacemos la unión de todas para diseñar la planta. Ahora, pues es importante también agregar otro tipo de información referente a la actividad, como por ejemplo el número de equipos o la planta en que debe situarse, ¿no? Con la información incluida en este diagrama se está en disposición de construir un conjunto de distribuciones alternativas que den la solución al problema. Ok, aquí estamos hablando ya de lo que nos decía el diagrama, ¿no? Hay que diseñar 3 proyectos. Y aquí es donde se juega. Dice, ok, ¿por qué no pasamos la actividad 2 abajo de la 3 y la 3 para arriba? ¿Por qué no pasamos la 7 al centro y bajamos? Empezar a jugar con diferentes pues, distribuciones a manera de buscar cuál es la más óptima o la más conveniente o la que más se adapta al terreno o la que tiene menor costo. En fin, pues en base al diagrama relacional de espacios, nosotros podemos crear pues diferentes formas del proyecto, ¿no? Y aquí sí vamos a trabajar nosotros, pues. Aquí sí vamos a hacer 3 alternativas de distribución solo en base al diagrama relacional de espacios. No nos vamos a ir después a construir la planta, ¿no? ¿Verdad? Sino que solamente con el diagrama relacional de espacios. Entre estos elementos también se pueden citar características constructivas de los edificios, ¿no? O sea, como vimos, pues cada industria va a tener sus propias características, ¿no? Así como también disponibilidad de insuficientes recursos financieros que nos van a limitar, pues, los tamaños de las instalaciones, ¿verdad? Mire, la planta a todo dar nos quedaría por 3 millones de dólares. No, no, ¿verdad? Solo tenemos 2,5. Redúzcala. Trate de reducir los espacios de manera pues que sea siempre funcional y que caiga dentro del presupuesto que tenemos, ¿no? También pues a veces pues si los espacios no alcanzan pues y la demanda es fuerte, tenemos turnos pues. Tenemos que pensar en 2 turnos de trabajo utilizando los mismos espacios y la misma maquinaria. Y también pues hay que pensar en instalaciones extras, o sea, cuáles van a ser las áreas de expansión que la planta va a tener para futuras expansiones en base a crecimiento en el mercado, ¿no? Pero nos dice el SLP que a pesar de la aplicación de las más novedosas técnicas de distribución, la solución final requiere normalmente de ajustes imprescindibles basados en el sentido común y en el juicio digamos, aquí han puesto del planificador, ¿verdad? O sea que lo que manda pues al final es cómo
es más funcional la planta, aquí entra ya la experiencia del diseñador, ¿verdad? O los gustos de los dueños. Los dueños dicen, no, mira, ahí donde me han puesto las oficinas no me gusta. Retírenmela por lo menos unos 10 metros de la planta. Entonces, hay que sacar las oficinas del área que hemos planeado, ¿no? Pero también nos dice que no es extraño que a pesar del apoyo encontrado en el software disponible en la actualidad, se siguen utilizando las técnicas tradicionales y propias de la distribución en la mayoría de las ocasiones. Es cierto pues que los software multimedia nos ayudan, pero los planos casi siempre es el lugar de discusión, porque una pared en un plano simplemente la tachamos con lápiz, ¿no? En cambio, si yo la tengo pues ya diseñada en un proyecto, hay que botarla. Hay que botar esa pared porque no es necesaria o no quieren que esté ahí, ¿verdad? El paso 7 nos lleva a la evaluación de las alternativas de distribución de conjunto y la selección de la mejor distribución. Ya pues aquí por eso se plantean tres plantas para que los dueños de los proyectos puedan escoger cuál, ¿verdad? Una vez desarrolladas las tres soluciones, ¿verdad? Hay que proceder a seleccionar una de ellas. Pero lo que es necesario realizar es una evaluación de las propuestas, ¿verdad? La evaluación de los planes alternativos va a determinar qué ofrecen las diferentes propuestas y la mejor distribución en planta, ¿verdad? Los métodos más referenciados entre la literatura consultada con este fin se relacionan a continuación. O sea, ¿qué nos dice la teoría? Que para hacer el análisis de las diferentes alternativas tenemos que hacer una comparación de ventajas y desventajas. ¿Por qué es más ventajosa esa distribución que la otra? Análisis de factores ponderados. Si la queremos hacer como más racional, seleccionamos algunos factores y les damos una ponderación a ver quién sabe cuál de las tres alternativas saca más puntajes. Y la comparación de costos. ¿Cuál es la más económica? Entonces, no es simplemente pues un criterio, sino que es multicriterio para tomar la decisión de cuál es el proyecto que vamos a seleccionar. Ahora, durante el proceso de distribución en planta vamos a utilizar pues elementos que van a ser convencionales, como la simbología ASME, ¿verdad? La simbología de la norma ASME, que va a servir para dibujar todos los diagramas de proceso. Colores para identificar los niveles de cercanía. Y los colores que se utilizan es el verde, el rojo, el amarillo, el azul y el café. Son los colores que se utilizan. Y las cercanías, ¿no? Las letras, ¿verdad? La letra A que es absolutamente necesario, la letra E que es especialmente importante, la I que nos dice que es importante, la O que es no importa, la U que no tiene importancia, la X que es no es agradable, o sea, no debe estar cerca y la triple X que no, ¿verdad? Extremadamente no debe ser cerca. Entonces aquí podemos ver pues que cuando identificamos la letra A, esta va de color rojo, la E de color amarillo, la I de color verde, la O azul, la U no lleva color y la X lleva café y la doble X lleva negro. Y luego pues las líneas, ¿verdad? Para la letra A son 4 líneas, para la letra E son 3 líneas, para la letra I son 2 líneas, para la letra O es una línea, para la U no hay ninguna línea, para la X es una cenefa y para la doble X doble cenefa. Entonces, esta es la nomenclatura que vamos a estar utilizando, pues, para, para, para poder estar haciendo, pues, nuestro proyecto, ¿no?
El diagrama relacional, pues aquí ya lo podemos ver con su nomenclatura de colores, ¿verdad? Aquí está ya los colores que indican. El diagrama de actividades recorridos, también aquí lo podemos ver, pues, con sus colores también, con su simbología, ¿no? De cuántos, líneas unen. El diagrama relacional de espacios, igual, pues, aquí lo podemos ver, pues, en sus colores y con las líneas y ya con los espacios determinados. Entonces, el SLP es un sistema que permite solucionar el problema de la distribución en planta de forma metódica, sin importar el tipo de empresa o fábrica que se tenga. El método SLP brinda herramientas que facilitan la efectiva distribución en planta, como las convenciones y los diagramas de relación. También es un método sencillo de usar y de fácil aplicación. Pues es la gran ventaja del SLP, que no es un método complicado, se entiende a la primera, ¿no? Y es de fácil aplicación. Lo que sí es trabajoso, porque es un método que lleva bastantes técnicas. O sea, vamos a nosotros a hacer 7 pasos, pero probablemente en cada paso nos encontremos con 2 o 3 técnicas que aplicar para poder ir, pues, desarrollando, pues, el proyecto, ¿no? Ok, entonces, pues, con esto terminamos la clase. Y ahora, pues, vamos a hablar sobre el proyecto. Grupos de 3 a 5, ¿no? O sea, pues, tienen que organizar un grupo compuesto entre 3 mínimo y 5, ¿verdad? A manera, pues, de que puedan trabajar adecuadamente. Que mire que nosotros venimos desde el primer ciclo y somos 7. Voy a decir que no, porque no van a trabajar. Cuando hay 7, 5 trabajan o 4 trabajan y 3 son chineados. Entonces, pues no, ¿verdad? 5 es un grupo adecuado para trabajar. 4 es bueno. 3 es el mínimo. 2 tampoco. Que van a decir, no, a nosotros pues solo no trabajamos juntos, no podemos trabajar con otro más. No, ¿verdad? Porque no van a alcanzar a hacer el proyecto. Y recuerden pues que el proyecto es la competencia de la asignatura. Significa que al final, digamos, la tercera nota de la evaluación de distribución en planta es la presentación de su proyecto. Entonces, pues no es, no es aceptable que digan, pues fíjate que no lo terminamos, no lo hicimos. Entonces están renunciando pues a un parcial completo, ¿no? Entonces no puede ser. Entonces busquen el grupo que ustedes se sientan cómodos, con el que han venido trabajando de una manera adecuada y que ustedes se conocen, pues que trabajan, ¿verdad? Yo sé que siempre van a haber algunos compañeros, pues que, bueno, yo sé algunos que no ni se han acercado a la clase, ¿no? Siempre lo más que hay son 26, 28, pero nunca están los 31 que son. Hay 3 que nunca han venido a clases y están inscritos, pero ahí van a aparecer en el parcial. Ahí van a aparecer de que, mire, y ya yo soy alumno también de la asignatura. Entonces, pues, busquen compañeros con los cuales puedan trabajar adecuadamente. Y el día de mañana, o a más tardar el domingo, van a tener pues ya una carpeta que se va a llamar el proyecto de distribución. Ahí vamos a empezar a colocar las indicaciones de las primeras fases, ¿verdad? Recuerden pues que la asistencia la controlamos en el chat, ¿verdad? Así que por favor, los que no han colocado su nombre, pues háganlo para que quede la asistencia. Y la clase se la voy a subir en otro momentito para que ya la tengan disponible. Esta clase, digamos, es la base, porque en la próxima ya vamos a ir viendo cada uno de ellas. Por ejemplo, en la próxima clase vamos a ver cómo se calcula el diagrama producto-cantidad. Entonces ya aprender a calcularlo, a hacerlo, para que lo vayan haciendo ya en su proyecto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Pues tenemos micrófono abierto ahorita. Ingeniero, las presentaciones las va a subir al aula. Sí, hoy se la subo. Ingeniero, buenas Gracias. noches.
Buenas noches. A ver. No, que le iba a preguntar de cuánto era el grupo de personas. 3 mínimo, 5 máximo. Ok, gracias. Vale. ¿Alguien más? Ingeniero, ¿Sí? buenas noches. Gracias. Hablando respecto a ese proyecto y respecto al tema, estos pasos que usted nos enseñó se pueden aplicar, se lo vamos a aplicar ya sea en una empresa grande o lo podemos aplicar en una empresa pequeña. En todo. Todo. Empresa pequeña o empresa grande. Ok, La distribución en planta es para un pequeño tallercito como para una gran manufacturera. ok, esa era la duda. Gracias, ingeniero. Ok. ¿No hay más preguntas? Entonces, pues vayan ya a descansar y nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Lean en las aulas virtuales porque ahí va a aparecer información para que estén al día con la información, así como también pues el material pues que vamos a tener y las clases grabadas que ya se las estoy subiendo para que tengan las clases que ya pasaron grabadas, ¿verdad? Ya están grabadas y ya están, las van a tener disponibles. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Buenas noches. Pasen Buenas noches, buenas ingeniero. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Inge, Buenas gracias. noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas. Descanse, ingeniero, y buenas noches. Hasta la próxima. Cuídense, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.